Hola, hola jóvenes, buen día. Vamos a trabajar este día con la función lineal en la lección 1.3 de la unidad número 3 de octavo grado. En esta parte pues vamos a trabajar avanzando un poco más de lo que ya habíamos visto acerca de lo que sería la proporcionalidad directa con la ecuación y igual a x. Ahora vamos a agregar una constante de proporcionalidad, en este caso sería la constante b, donde al trabajar pues vamos a siempre a trabajar con las variables x y y, donde a y lo vamos a poder escribir como una expresión de primer grado en x, tal como se muestra en la parte de este ejemplo y en el ejemplo que aparece al inicio en el problema P. En el problema P, que es el problema inicial, donde nos da una ecuación que es 3x más 5, donde 3 sería la pendiente y 5 sería el valor de b o el punto donde se intersecta la función en el eje de las y. Bien, vamos a trabajar con lo que es la función lineal, que va a ser expresada como y igual a x más b, donde a va a indicar la relación de proporcionalidad entre las variables y b pues prácticamente hemos dicho que es una constante, es un valor constante que no se va a cambiar. Y esto pues recibe el nombre de la función o ecuación de la función. Bueno, también podríamos decir que cuando x toma los valores de 0, decíamos, el valor de 0, podemos encontrar siempre, aunque toda esta parte se nos haga 0, podemos encontrar, siempre vamos a tener un valor en b. Luego podemos decir que cuando b toma el valor de 0, entonces la ecuación nos queda como la constante de proporcionalidad. Dicho de esta manera, pues vamos a trabajar hoy con lo que sería el problema inicial. Dice, la pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua y al abrir el grifo, este arroja 3 litros de agua por minuto. La tabla muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo. Completa los espacios vacíos en la tabla. Parece una tabla vacía. En la parte de abajo pues ya está solucionada, pero antes de poder ver la parte de la solución vamos a intentar resolverlo. Primero lo que vamos a hacer es pues analizar cómo varía la cantidad del agua en la pila con el paso del tiempo. Y también hace una pregunta que dice, ¿y es y directamente proporcional a x? En la pregunta B dice, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? El literal C, ¿qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Y el literal B, que escribamos una ecuación donde Y esté en términos de X. Muy bien, tenemos entonces, estábamos leyendo un poco el problema y es que tenemos una pila. Y esta pila que tenemos se encuentra en la casa de Carmen. Luego me dice de que la pila ya tiene agua, tiene una cierta cantidad de agua. Vamos a ver, la pila, decimos, ya tiene una cierta cantidad de agua. Esa cantidad pues son 5 litros, ya están ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado el grifo abierto? En este momento tengo 0 minutos. El grifo no se ha abierto. Acá podríamos mala dibujando. Tenemos un grifo de agua, en este momento el grifo está cerrado y la pila ya tiene cierta cantidad de litros. No ha pasado ningún minuto el grifo encendido y ya hay agua. Es lo que establece en la tabla. En la tabla sabemos que la variable independiente es el tiempo y la cantidad del agua depende de los minutos que hayan transcurrido el grifo abierto. Entonces tenemos como variable y los litros del agua y como variable x la cantidad de minutos. Bien, dice que ya habían 5 litros de agua, pero luego abrimos el grifo y el grifo arroja 3 litros de agua por minuto. Significa que yo de repente, como dice la tabla, abrí un minuto el grifo y al haberlo abierto ya habían 5 litros de agua y el grifo arrojó 3 litros más. Entonces la pila llegó a 8. Luego ya no era un minuto, dejé pasar 2 minutos. Entonces el grifo en ese otro minuto tuvo que haber arrojado otros 3 litros de agua. Entonces sumamos a los 8 que ya había, llegaría a 11. Luego dejé que pasaran 3 minutos.
Habían 11 litros, pero al pasar un minuto más arroja otros 3 litros de agua y llegamos a la cantidad de 14. Lo dejo 4 minutos, entonces arroja otros 3, sería 17. Bien, y así los puntos suspensivos indican que continuamos de esa forma. Ahora bien, ya completamos la tabla y aquí está lo que estábamos hablando, que vamos a ir incrementando 3 unidades, que es la cantidad de litros que vierte el grifo por minuto. Muy bien, luego nos está pidiendo en el literal A que identifiquemos cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. Hay que identificar si la constante, que la variable, perdón, y es directamente proporcional a lo que sería la variable x. ¿Cómo voy a saber si la constante, perdón, si la variable y es directamente proporcional a x? Pues para eso vamos a trabajar con lo que sería la razón de y sobre x. Cuando nosotros hagamos esta división de cada par ordenado, por decirlo de esta forma, que aparece en el cuadro que ya completamos, nos tenemos que dar cuenta que si x va aumentando, para que sean directamente proporcional, y tendría que ir aumentando. Si x aumenta, pero y no lleva el mismo camino de aumentar, sino que lo que hace es disminuir, mientras x aumenta, y disminuye, entonces podríamos decir que y no es directamente proporcional a x. Revisemos lo que pasó en nuestra tabla. Tomemos un par ordenado. Bueno, en el caso de 0 y 5, pues esa división no existe, porque y vale 5 y x vale 0, pues eso no contiene. Bien. Continuamos entonces. Tomemos el siguiente par ordenado. En y dice que es 8 y en x es 1. Y es 8 y x es 1. El otro par ordenado de una sola vez. Sigamos con este. 11 en y, 2 en x. 11 en y dijimos. Y en x sería 2. X tomaría el valor de 14 en el otro. Y en y tomaría el valor de 3. Muy bien. Realizamos entonces el respectivo cociente y nos quedaría entonces y sobre x. En el primero sería, tenemos acá 8 entre 1, da 8. Se mantiene constante. Vamos al otro, sería 11 entre 2. Esto da un total de 5.5. Si realizamos luego el siguiente cociente, que sería 14 entre 3, tenemos un valor de 4.6. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros? Que mientras lleva aumentando, el resultado, podemos analizar entonces que los resultados son totalmente diferentes en ambos cocientes, por lo tanto no hay una constante de proporcionalidad en este sentido. Bueno, diciendo entonces que no hay una constante de proporcionalidad en el caso del cociente, porque cuando nosotros realizamos esta razón de y sobre x, que aparece acá los resultados, en todos son totalmente diferentes, lo cual indica que no hay una constante en este caso y por tanto pues y no es directamente proporcional a x, que es lo que nosotros vamos a responder acá, ¿verdad? En el literal A, que y no es directamente proporcional. No es directamente, bueno, ahí continúa usted, proporcional a x. Ajá, ¿por qué? Porque el cociente, pues si nosotros observamos mientras la cantidad de agua en la pila va aumentando, se puede concluir que la división que tenemos acá o la razón que tenemos acá, pues no es constante. Decimos entonces los resultados varían entre ellos. De hecho, al principio comenzamos con 8 y empezamos como a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que mientras el tiempo en el agua vaya transcurriendo, comience esa curva del llenado? El caso de la división en el cociente, pues
empiece a disminuir, ¿verdad? Entonces, o podemos trabajarlo también de la manera que los resultados son totalmente diferentes. Como los resultados de los cocientes son totalmente diferentes, podemos decir que Y no es directamente proporcional a X. En ese caso hemos contestado lo que es el literal A. El literal B nos dice qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos. Para esta parte nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Dice qué cantidad de agua tendrá la pila después de haber pasado lo que sería 5 minutos. Entonces podríamos seguir completando la tabla. Al pasar 5 minutos, vamos aumentando los tres, lo que serían los 3 litros de agua que vierte por minuto y llegaríamos a 20. Entonces podríamos decir que al haber transcurrido 5 minutos, la cantidad de agua en la pila será 20 litros de agua, valga la redundancia. Otra forma de hacerlo, pues se explica en la parte de la conclusión que después de haber pasado 5 minutos, la pila tendrá los 20 litros de agua así. En el primer minuto teníamos 5 más 3, luego le vamos agregando otros 3, luego otros 3, luego otros 3, luego otros 3. Al final tendríamos esta parte y es a lo que quiero llegar para poder comenzar a introducirnos a la parte de la función lineal. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros comenzamos con 5 litros de agua, ellos ya estaban ahí, pero se le fue agregando ¿cuánto? Cada vez que se abría el grifo, se fue llenando 3 litros por minuto. Pero como habían pasado 5 minutos, yo multiplico los 3 litros que caen por 5 minutos, que son los que yo necesito en este momento, más yo sumaría 5, que son la cantidad de agua que ya estaban dentro de la pila. Y ahí podemos tener un resultado como el siguiente: 3 por 5, 15. Recordemos que hay que trabajar operación combinada primero, y 15 más 5 pues serían 20 litros de agua. Muy bien, literal C. Dice qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos. Después de X minutos. Bueno, para este momento ya es importante que empecemos a redactar una ecuación que cumpla con las condiciones establecidas, y yo haré lo siguiente. Bueno, lo que podemos decir nosotros acá es que la pila ya tenía 5 litros dentro, más 3 litros que voy a vertir cada vez que se abra el grifo. ¿Quién va a ser X entonces? La cantidad de minutos que se abre el grifo, ¿verdad? Entonces, este será el resultado, o, ¿verdad? Podemos ponerlo al revés, 3X más 5. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando acá? La cantidad de agua en la pila es igual a los litros que tenía al inicio, más 3 litros, que son los que tenemos en la parte de acá, por cada minuto transcurrido. Entonces, después de haber pasado los X minutos, que es lo que nosotros establecemos acá, pues su resultado nos quedaría de esta forma. Muy bien, el literal D dice escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Bueno, ya prácticamente la tenemos elaborada. Y la necesitan en términos de X. ¿Cómo la expreso en términos de X? Pues recuerden ustedes que la ecuación o la función lineal es AX más B, donde trabajamos pendiente e intercepto o constante. Entonces diríamos acá, Y va a ser igual, la constante para nosotros sería el valor de 3, que es el que se repite, y cada vez que vamos llenando la tabla va aumentando 3, entonces se repite, mi constante sería 3. X representa la cantidad de minutos que van a pasar, y B pues representa la cantidad de agua que ya estaba ubicada. O sea que todo lo que yo multiplique le voy a sumar el 5 litros que ya se encontraba dentro del agua, y así pues hemos encontrado una prácticamente ecuación donde Y esté en términos de X. Bien, luego aparece el lapicito, lo vamos a explicar rápidamente porque llevamos 14 minutos. Un recipiente, lo vamos a hacer acá, que contiene agua hasta 1 centímetro de altura, comienza a llenarse a un ritmo constante. Vamos a dibujar el lapicito a un ritmo constante de 3, vamos a ver acá, de 3, que se enfoque nuevamente, en eso lo estoy leyendo, de 3 centímetros por minuto. Completa la tabla de los valores que están ahí.
en la cantidad de agua que tiene el recipiente, donde X es el número de minutos transcurridos y Y la altura que se ha llenado el recipiente. Dibujo entonces. Y comenzamos esta parte. X representa la cantidad de minutos y Y representa la cantidad en centímetros según nuestro problema. Vamos a completar una tabla que ya está iniciada. Cuando ha pasado, dice 0 minutos, ya hay en el recipiente 1 centímetro de agua, 1 centímetro de alto, perdón. Necesito que se llene este recipiente a un ritmo constante de 3 centímetros por minuto. Cuando ha pasado un minuto, repito, ya hay 13, hay 4. Cuando ha pasado 2 minutos ya hay 7. Cuando han pasado 3, ya hay 10. Cuando ha pasado, y seguimos, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos. Muy bien. Bien, cuando pasó 0 minutos ya había 1 centímetro arriba la pila. Cuando pasó 1 minuto ya había subido 4. ¿Por qué razón 4? Porque cada vez que va pasando 1 minuto, pues hay un ritmo constante de 3 centímetros. Entonces 3 más 1 sería 4. Cuando han pasado otros 2 minutos, pues sigue creciendo en altura, por decirlo de esta forma, la cantidad de centímetros de llenado del recipiente. Pues aumentamos 3, volvemos a aumentar 3 cuando han pasado otro minuto más, volvemos a aumentar 3, llegaríamos a 13, aumentamos otros 3, llegaríamos a 16, aumentamos otros 3 y llegaríamos a 19. Muy bien. Nos pide entonces, y así sucesivamente, al 7, 22, y así sucesivamente. Muy bien, ¿cuál es la altura del agua después de 1 minuto? Bueno, después de haber pasado 1 minuto, vamos a responder. Dice, ¿cuál es la altura del agua después de 1 minuto y después de 2 minutos? Después de 1 minuto, pues es 4 centímetros y después de 2 minutos son 7 centímetros respectivamente. Muy bien, ¿qué sucede en el literal C? Dice, determina el aumento de la altura en X minutos. Determina cuánto aumentó la altura en X minutos. Pues entonces estamos hablando de prácticamente elaborar ya la ecuación. Pero lo vamos a hacer nada más explicando la parte que nos pide, que es el aumento de la altura en X minutos. Bien, antes de iniciar ya había una altura de 1 centímetro. Pero luego, cada vez que se intentaba llenar el recipiente, por minuto se aumentaban 3 litros, pero como me está diciendo que exprese en términos de X, entonces no hay una cantidad específica que me está pidiendo de minutos, yo pongo X en forma general y esa sería la expresión. Y el literal D pues nos pide que escriba una ecuación donde Y está en términos de X. Excelente, decimos Y es igual a 3X porque primero ponemos la pendiente y luego la parte de la constante B, que sería 1. Ahora nos quedaría Y igual a X más B, a X más B, donde A es la constante de proporcionalidad y B pues es la parte del intercepto en el eje de las Y. Bien, esa es la forma como van a trabajar ustedes la lección 1.3 del sentido de la función lineal.